Buenas noches, daré una breve explicación sobre los puntos que nos colocó el profesor. Seré lo más breve posible. Estaba haciendo una pequeña prueba, entonces haré un borrado para volver a empezar nuevamente según los puntos cada uno. Entonces vamos empezando con los puntos. Vamos a crear la base de datos prueba para hacerlo lo más rápido posible. Creamos database, listo, creamos database prueba, hacemos un poquito esto para que se vea un poco más, subimos un poquito más para que lo veamos bien. Listo, database prueba, vamos haciendo el ejemplo, vamos colocando los ejemplos, el show, para irlo mostrando, hacer lo más breve posible. Vamos mostrando esta database prueba. Seguimos con el siguiente ejemplo, que es, nos conectamos para crear la tabla con use prueba. Nos conectamos a prueba y creamos la tabla que se llama ejemplo. Estamos mostrando la tabla ejemplo y colocamos un ID y le hacemos un insert de un valor, pues en este caso pues para colocarle algo de valor a la tabla. Ok, estamos dando cada uno, hacemos un show tables, mostramos cada uno show tables de lo que vamos corriendo. Correcto, ya está la tabla ejemplo. Luego vamos a crear un usuario administrador localhost con todos los privilegios para conectarse localmente a la base de datos. Administrador, con Gran podemos crearlo. Directamente con el Gran podemos crear de una vez el usuario. Para estos modelos de base de MySQL, para las interiores tocaba crear el usuario y darle los privilegios. Hacemos una revisión con el show branch. En este caso administrador localhost, para ver que está creado, ¿correcto? Entonces continuamos. Ahora vamos a crear un usuario gerente que se va a conectar remotamente a la base de datos. La diferencia de conectar remota es que se utiliza el signo porcentaje, que es el que nos dice que se va a conectar de diferentes localhosts y no vamos a tener ningún problema. Entonces lo estamos enviando. Hacemos la revisión de cada uno para que este se vea bien en la conexión. Listo, como pueden ver, lo vamos creando. Vamos a crear luego un usuario consulta que se conecte remotamente y consulta a la base de datos. Lo mismo, tenemos el usuario consulta, hacemos la revisión del usuario consulta que se conecta remotamente con el signo porcentaje, que es el diferente host. Como pueden ver, lo tenemos. Vamos a crear un usuario consulta ejemplo para las diferentes permisos. Localmente consulta, inserción, borrado y modificación. Entonces ahí tenemos. Un momentico. Correcto, un momento. Falta una eléctrica acá de Gran. Listo. Correcto. No es nada grave. Luego hacemos una revisión de que esto sea cierto. Correcto. Listo. Tenemos todos los permisos para el usuario. Para el usuario consulta ejemplo. Continuamos mirando. Para que elaboramos unos scripts ahora para mover los permisos de cada uno. Entonces vamos a revocar los permisos del usuario administrador de tal forma que solo tenga consultas. Entonces lo vamos a revocar. Entonces le revocamos todos los permisos al usuario administrador y le tomamos lo que le vamos a hacer ahora. Vamos a solamente que tenga consulta a la base de datos prueba. Lo verificamos que eso sea cierto, que quedó cambiado, que tenga conexión exactamente correcto. De gran use solamente es la creación del usuario, pero no tiene ningún permiso de ese usuario para ingresar a nada. Revocar los permisos ahora al usuario consulta ejemplo de tal forma que queden los permisos de consulta. Entonces como tiene varios, entonces vamos a revocar lo que es el insert, delete y update y solo quedará el de consulta. Entonces lo vamos haciendo uno a uno. Esto con anterioridad lo hice con los probé, creé y hice las pruebas pertinentes de cada uno, pues para poder
realizara el video que quedara completo. Entonces, hacemos los diferentes. Listo, ya revocamos los tres y por ende debería quedar solamente en consulta ejemplo en el usuario para hacer las consultas, ¿correcto? Ahí tenemos el usuario consulta, como lo podemos ver. Remover todos los permisos del usuario gerente. Entonces removemos todos los permisos del usuario gerente. En este caso, del host, del remoto, hacemos una revisión con el show grande, así como anteriormente lo estamos haciendo. Esto para validar, correcto. Esto para validar que se está cumpliendo lo que estamos realizando en cada uno. Renombrar el tipo usuario gerente asesor. Utilizamos un rename de gerente a asesor. Entonces aquí nos dice que es un error, entonces debe estar creado el usuario asesor en algún lado, por lo cual no me lo va a dejar crear. Entonces, como se ven, si había un asesor creado, no lo había borrado y ahora sí lo renombramos. Hacemos la revisión de que esto sea cierto, de que ya existe el usuario asesor, que está renombrado. Correcto, está renombrado, tiene la misma clave, por eso nos damos cuenta que era antes gerente, lo renombramos, listo. Ahora cambiamos cambiamos la clave. Cambia la clave del usuario asesor, entonces le damos un set password y cambiamos la clave. Entonces, miramos qué clave tiene actualmente para tener como guía en el ejemplo anterior. Lo tomamos, hacemos el cambio y verificamos que esto sea cierto. Que la cambiamos. Vemos que cambiamos la clave, es totalmente cierto, 5D38, E8, correcto, fue cambiada la clave. Y última, eliminamos el usuario asesor. Entonces en este caso el usuario asesor lo vamos a eliminar con un drop user. Con el drop user eliminamos todo lo que sea el asesor, si es local o si es con remoto, lo vamos a hacer de una vez el borrado completo. Verificamos que esto sea cierto y como ven no existe, por eso nos sale ese error. Listo, muchas gracias.